Y vamos a dar gracias a Dios. En este momento oremos para poner en tus manos lo que hoy vamos a hablar. En tu misma presencia, mis amados. Amén. Muy bien. Oremos entonces. Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor, venimos ante tu trono de gracia buscando tu reino, tu justicia, porque tu promesa es que en esta manera, cuando nosotros te buscamos, te encontramos, y todas las cosas y necesidades de la vida en la tierra nos serán añadidas. En esta preciosa hora te bendecimos, y esta palabra que sea dada por tu Espíritu con una revelación maravillosa, y que en nuestro corazón anide para que dé fruto, cual al 30, cual al 100 y al 60 por uno. Gracias por tu hermosa presencia a través de tu Espíritu Santo, y con un corazón verdaderamente anhelante de escuchar tu palabra, y con una mente abierta y receptiva a tu revelación, hoy estudiamos para aplicar y poner por obra tus mandamientos, y todo en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos decimos amén, mis amados hermanos. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre que la iglesia necesita tener en sí la vida del Espíritu. Que la iglesia debe estar perfectamente entendida, que no está huérfana, que no está sola, que Dios no la abandonó desde hace 2000 años. Tal vez diríamos, cuando Jesucristo terminó la obra, quedamos abandonados cuando se fue al cielo. No, al contrario, Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Lo que nos hace entonces entender que Dios, 2000 años después de que Cristo terminó esa obra maravillosa de redención en la cruz, sigue con nosotros, solo que hoy está en la persona de su Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 33 años y medio en la tierra, terminó la obra por la que había sido mandado, habló de la salvación, habló de cómo alcanzarla, habló de quién es el camino, de dónde está la verdad, de dónde está la vida, y después Él retornó al cielo, a donde Dios le había mandado. Pero 40 días después llegó la presencia de su Espíritu Santo, anunciada, no fue una sorpresa. Ya estaba anunciada. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Esperen la promesa del Padre. Ya hablamos de esto, porque esta es, si quiere que le informe, esta es la lección número 8 que hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hemos estado en el libro de los Hechos viendo una iglesia del primer siglo que se movió con una comunión tan extraordinaria en el Espíritu, que a la par de nuestro Señor y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, la iglesia del primer siglo no hacía nada sin que el Espíritu Santo la dirigiera. Definitivamente, al paso de los años y los siglos, esto se perdió en la iglesia, se diluyó. Pero hoy, en el siglo XXI, Dios está hablando a la iglesia para que logre mirar en este libro, en esta carta de los Hechos, pueda mirar lo que es trabajar en comunión con el Espíritu de Dios, en compañerismo con el Espíritu de Dios. Y sobre todo, no ignorar que como la tercera persona de la Trinidad, Él fue dejado, y que tiene 2000 años en la tierra trabajando con la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia encuentre el camino, la verdad y la vida, y no ande como barco sin timón, vamos pues, para que no cometa errores, para que no crea lo que no debe de creer, para que sí crea lo que tiene que creer en base a la Escritura, y que verdaderamente sea maravilloso. Porque de otra manera, si nosotros no tenemos la vida de Dios en nosotros y no entendemos la vida del Espíritu en nosotros, entonces no podríamos ser iglesia, solo estaríamos practicando una religión más de las tantísimas que hay en el mundo. Por eso es importante, mis amados hermanos, la conciencia que creamos para entender que la necesidad de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, trabajando cotidianamente. No de vez en cuando, por allá cuando me acuerdo, cuando, sí hay un Espíritu Santo, ¿dónde andará? No lo sé, pero ya me hablaron de él. No es así.
Es que el Espíritu Santo es tu vida y mi vida. Es que el Espíritu de Dios es la vida de la iglesia y nosotros como iglesia es nuestra vida. El Espíritu Santo es la vida del cuerpo y nosotros como cuerpo tenemos la vida. Y como hijos, a título personal, si tenemos la vida es porque tenemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, número 1. Y número 2, llenos del Espíritu, con evidencia de estar hablando un lenguaje espiritual, no enseñado, sino es algo sobrenatural de Dios, porque es la evidencia de la llenura del Espíritu. Por eso es la necesidad imperiosa de ser bautizados en agua y en Espíritu. De no quedarnos a medias que fuimos bautizados en agua, perfectos, regenerados, engendrados por el Espíritu, quitados de las tinieblas, metidos a la luz, introducidos al reino, cuando somos bautizados en el Espíritu. Porque la obra del Espíritu es introducirnos al reino, una vez que primero nos sella como hijos. Del agua resucitamos a nueva vida como hijos, pero ahora necesitamos ser introducidos para sabernos mover en el reino y aprender a manejar el reino de nuestro Dios y vivir acordes al reino. Si no hacemos esto, mis amados hermanos, no sé qué estamos haciendo. O sea, es muy tremendo que podamos pasar años y años en la fe cristiana, entre comillas, pero que no podamos entender por qué estamos en ella, para qué estamos en ella, qué es lo que estamos haciendo, si verdaderamente somos verdaderos o solo somos una imitación de algo. Eso debes de saberlo tú y yo, a título personal. Yo, si fuera nomás de que pues, yo tomé una varita y le dijera, listo, qué fácil sería eso. Pero no es eso. Es que la conciencia de que yo soy hijo, que yo soy cuerpo, ¿sí? Que yo soy la iglesia, es individual también, aparte de congregacional y grupal, pero es a título personal primero, para que de ti pueda emanar la vida de Dios, porque si en ti no está el Espíritu teniendo actividad y moviéndose, ¿qué vida entonces estás manejando? ¿La vida todavía carnal? ¿La vida todavía terrenal? ¿Qué estamos haciendo? Por eso esto es fundamental. Vamos a tocar unas escrituras que ya muchas las conocemos, otras pueden ser nuevas. Por ejemplo, Mateo 28, 19. Vamos a leer ahí. Vaya la escritura, Mateo 28, 19. Y aquí dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Por lo tanto, vayan, dice. La presencia del Espíritu lo hemos estado viendo desde la fundación del mundo, desde que Dios es Dios, desde que puso al hombre en la tierra, desde que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, desde que la tierra fue desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ordenando todo lo desordenado. No por Dios, sino por otro suceso que ya usted sabe y si no un día se lo vamos a contar. Pero la tierra creada maravillosamente cayó en desorden, pero el Espíritu de Dios, mandado por el Padre, reordenó todo. Como tú y yo fuimos tomados de la tierra, así como Adán, descendiendo de Adán, entonces nuestra tierra fue contaminada y se desordenó y se vació de la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué cree que llega el Espíritu Santo a nuestra tierra? ¿A qué llega? A reordenar todo otra vez. Y en ese reordenamiento viene la vida de Dios. ¿Sí? ¿Capichi? ¿Está entendiendo? Porque debe haber un sentido tan entendido en lo que hacemos nosotros, porque si no, caemos en la categoría de... No le quiero decir, usted piénselo. En la categoría de no entender nada, ¿por qué andamos aquí tras Dios? O no andamos tras de Dios. Pues siguiendo los pasos de Cristo, obviamente. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Explícito. Dios no quiere simpatizantes. Ni quiere gente
Por no entender, tiene tibieza en todo lo que hace aparentemente las cosas de Dios. Tibios para todo. A veces voy, a veces no voy, a veces coopero, a veces no coopero, a veces saludo, a veces no saludo, a veces me río, a veces no me río. O sea, todo a medias. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Entonces, cuando nosotros verdaderamente nos hemos convertido, el que naciere de agua y espíritu, arrepiéntase y conviértase. Eso es ineludible. Quien no tenga eso no tiene nada de Dios. Cree que tiene, pero no tiene, porque si no está cumpliendo con el reglamento, vamos a ponerlo así para ver si podemos entender. Si no cumplimos con el reglamento de Dios, no tenemos nada de Dios. Pero yo sé rezar, yo sé cantar, puedes saber todo lo que quieras, pero si tu conversión no está completa junto a tu arrepentimiento, tú no tienes de Dios, aunque creas que tienes. Por eso seguimos con tantas situaciones que no podemos tomar el control cuando Dios dijo, creo al hombre para que sea Señor. Pero después el hombre cayó en esclavitud, pero después vino Cristo y lo libertó para regresar a ser su servidor. ¿Se acuerdan de Romanos 6:22? Libertados y hechos siervos del Señor, dos acciones de Dios. Ahora tenemos nueva vida. Y como una vida cotidiana, ser santos para Dios. Nuestro fruto es la santificación cotidiana. Y como fin, ¿por qué somos santos? ¿Por qué nos comportamos como santos? Y ya no como diablos. ¿Quién se portaba como diablo? Yo primero, para que no haya el pastor, no, yo primero. Pero eso es historia en mi vida. Amén. Hoy tengo 30 años y portándome como santo. Me interesa a mí primero, y después por ti necesito seguir siendo santo. Porque quiero contagiarte. Porque quiero que de mí emane la santidad para que tú digas, sí se puede. Yo veo que no sé por qué me cuesta trabajo, pero el pastor yo lo veo. Pregúntame cómo entonces. Sí, es que a veces yo veo que él está muy bien, pero yo estoy muy mal. ¿A qué se deberá? Pregunta. Retrospectiva de la vida, comportamiento, pensamientos, acciones, reacciones, actitudes, que algo, si no me va bien en la vida como hijo de Dios, algo está mal en mi vida. Y si tú no lo puedes ver, para eso hay revelación, para eso hay un don profético, para eso hay que consultar a Dios. Pero él dijo, háganme discípulos, no quiero simpatizantes. Háganme discípulos, porque el simpatizante no va a lograr brincar a la vida eterna, pero el discípulo verdadero sí. Por eso Dios hace una marcada diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo de imitación y lo que es idéntico a Cristo. Para que ellos sean mis verdaderos discípulos, tienen que pasar por la obra del Espíritu Santo a través de la regeneración. Por eso dijo, bautícenlos. Ya entendieron que hay que arrepentirse. Ahora llévenos a nacer de nuevo, bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando han pasado por ese proceso con toda cabalidad, deben de entender que fueron constituidos hijos con derechos. Si no, no. Si no, no. Ese es el punto de quiebre a veces, que la religión no logra entender eso. Hay un punto de quiebre para la religión cuando no entiende que Dios mandó que se naciese de agua y de espíritu a través de arrepentimiento y regeneración por el engendrar del Espíritu Santo, para poder después ser bautizados en el Espíritu para poder ser introducidos al reino. Esa es la obra completa de conversión, arrepentimiento y conversión, y listos para entonces tomar estatura espiritual hasta alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, y alcanzar estatura de varón, ¿sí? A un varón perfecto, medida, estatura y plenitud. Ese es lo más maravilloso, pero el principio es este. Una vez regenerados, empiezan a enseñarles
todas las cosas que yo hablé. Por eso instituye Dios en la misión cristiana del Calvario el discipulado y el adiestramiento. Porque si tú naces de nuevo y yo te abandono, ¿qué crees que va a suceder contigo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con un bebé que se abandona? ¿Qué sucede? Ya no lo cuidan, ya no lo alimentan, ya no lo miran, ya no lo esto, ya no lo otro. ¿Qué le sucede? Se muere, tarde o temprano muere. Un bebé espiritual es lo mismo. Por eso se ordenó nutrirlo, llevarlo a crecimiento. ¿Cómo? A través de que sea discipulado y que sea adiestrado. Entonces, cuando el convertido entiende esto, es él, escúcheme bien, a ver, pare oreja, póngase la mano aquí, lo quiero ver, póngase la mano aquí, no así así abierto para que llegue, abierta la mano. Es el discípulo, el recién convertido, el que tiene que interesarse en ser discipulado y adiestrado. ¿Quién es? ¿Quién es el que debe interesarse? Porque está entendiendo que necesita crecer y desarrollar el conocimiento pleno. Pero ¿qué sucede a veces? Allá anda el pastor. Hermano, ¿cuándo va a tomar su discipulado? Hermano, ¿cuándo va a empezar con su adiestramiento? Ay, pastor, si viera la vida que tengo. Bueno, yo pensé que habías entrado para que te cambie la vida. Si tienes la misma, hay problemas, es lo que hay que discernir. Pero el discípulo, el regenerado entendido, dice, pastor, se está tardando, tengo un mes en que entré, que me bauticé, que nací, no me han discipulado ni me han adiestrado. Soy el abandonadito, ya mire, ya me estoy muriendo, mire. Es que a veces necesitamos entender que nosotros estamos verdaderamente involucrados en nuestra vida espiritual, en crecimiento y desarrollo, y que no solo es cuestión del pastor o del adiestrador o del discipulador, es cuestión mía. Me interesa, busco y encuentro. No me interesa, pues ni busco ni encuentro y sigo como siempre. El programa de Dios es perfecto. Él no se equivoca, mis amados hermanos. Nunca se ha equivocado ni se equivocará. Yo soy el que tengo que decir, a ver, padre, a ver, explícame. Ya estuvo, ya nací, ya regeneré, ya me engendraste, ya tengo derecho, ya soy hijo. ¿Qué sigue? A ver, digan todos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? Porque si me quedo así me voy a volver a morir. No puedo morir, no nací para volver a morir. ¿Cómo está eso? Nací para que me tomes en tus manos y me lleves a la estatura del varón perfecto, a una transformación tangible, visible, palpable en mi vida. Porque si no, todo se vuelve puro cuento, mis amados. Pero a veces pensamos, o no sé quién nos enseñó eso, y si alguien se lo enseñó, el Señor le reprenda. Ya te convertiste, tranquilo, ya estás listo para la vida eterna. No, eso no es cierto. ¿Quién te dijo eso? ¿A quién te enseñó eso alguna vez? Ya estás en el reino de Dios, listo, ya vas a la vida eterna. No, Señor, ¿quién dijo eso? El ser sacados de tinieblas y metidos al reino es el primer peldaño de la salvación. De ahí, otro peldaño, y otro peldaño, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que nuestra escalera tenga 1,000,000 de peldaños y lo que sigue. No podemos quedarnos en el primero de la conversión y al haber sido introducidos al reino magnífico. Ese es el principio. Pero ahora viene el desarrollo. Fíjense, por ejemplo, Marcos 12:36, el Espíritu Santo siempre trabajando en el hombre desde hace 2000 años. Bueno, muchísimo más, pero aquí vamos a ponerle 2000 años de Cristo para acá. Marcos 12:36. Fíjese bien.
¿Dónde andaba aquí el Espíritu de Dios? ¿Cómo dice Marcos 12:36? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dijo el rey David? Por el Espíritu Santo. ¿Y por quién lo dijo? Pero si el rey David, Espíritu Santo, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos miles de años han pasado? ¿Qué andaba haciendo el Espíritu por allá? ¿Qué andaba haciendo el Espíritu en la vida de David? Dígame usted. Nuestros padres se movieron por el Espíritu. La iglesia del primer siglo, hace 2000 años, se movió por el Espíritu. Trabajó con el Espíritu. El Espíritu de Dios trabajó en la gente. La iglesia del siglo XXI, ¿con quién se debe de mover? ¿Quién debe trabajar en la iglesia del siglo XXI? ¿Y dónde está el Espíritu en tu vida? Esa no me lo contestes, solo te lo pregunto para que ya le empieces a rebobinar aquí y digas, híjole, santo, santo, santo. ¿Qué he andado haciendo? ¿Hay algo que se llama Espíritu Santo? Eso ya ni me lo digo, porque Espíritu Santo, nunca me habían hablado de él. Aquí se ha hablado siempre del Espíritu Santo. Yo no sé otros lugares, pero aquí en la misión de la vida. Y antes de que fuese misión, se ha hablado del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y usted cómo se acuerda, pastor? Qué tremendo, ¿no? En la vida de nuestros padres antiguos, el Espíritu Santo ya tenía control, intervención. Denme más. Comunión, cuidado, participación, compañerismo, trabajo, accionar. Porque, ¿qué andaba haciendo en la vida de David el Espíritu Santo? No vayas a la guerra, si ven, cálmate. Nomás se asentó cuando se metió el hombre. No me hagan caso de eso. Pero dése cuenta que la vida del Espíritu ha sido siempre en el pueblo de Dios. Siempre en el pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo se ha hecho de lado y menospreciado. Ese es otro cantar. Pero el Espíritu de Dios siempre ha estado presente en la vida del pueblo de Dios. En los hijos, en los patriarcas, en los héroes de la fe, en las heroínas de la fe, en todas partes. Es que es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Le voy a contar algo que en la mañana me hacía ver el Señor. Hace 15 días veíamos que el pecado contra el Espíritu es imperdonable, ¿se acuerdan? Cualquier pecado te será perdonado y si pecas contra el Padre, pero si pecas contra el Espíritu Santo no te será perdonado nunca, ni en este siglo ni en el venidero. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tan terrible, Señor, es la falta contra el Espíritu? Y sabe lo que me hizo entender, que faltarle al Espíritu es faltarle al mismo Dios Padre, el Espíritu de Dios. Claro que también es el Espíritu de Jesús, pero la Escritura dice el Espíritu de Dios es el mismo Padre. Por eso es que para mí faltarle al Espíritu es faltarle al Padre directamente, y por eso es un pecado para mí que tiene la connotación de imperdonable. Es muy delicado. Ignorarlo, no saber qué es, quién es, cuál es su trabajo, cuál es su ocupación en este tiempo, dónde anda, dónde está, es imperdonable. En Marcos 13:11
Dice bien como, primero vimos que el Espíritu es el mandato de que estemos en Él y Él en nosotros a través de nacer de nuevo, agua Espíritu, ser introducidos al reino, convertirnos en verdaderos discípulos, ¿sí? ¿Está conmigo? Sí. Ahora vemos que desde los tiempos ancestrales y antiguos el Espíritu de Dios en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, ha trabajado. Ahora, ve aquí en Marcos 13:11. ¿Ya lo tiene? Voy a leerlo. Díganme que ya si lo tienen. Dice aquí Marcos 13:11. A ver, pero cuando los traigan para entregarlos, ¿de quién creen que está hablando aquí? Está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando de la persecución hacia la primera iglesia. Este es el contexto, si lees todo Marcos, el capítulo 13. Cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen. ¿Quién se preocuparía hoy si lo agarran por ser profesante de la fe cristiana? ¿Quién se preocuparía? Nadie debe preocuparse si es usted profesante de la fe cristiana y lo agarraron. Por ser cristiano te agarran. Cuando los traigan para entregarnos, no se preocupen. Mejor ocúpense de adorar a Dios. Por lo que han de decir, no se preocupen. Ni siquiera lo piensen. Voy a decir que no soy cristiano, voy a decir que me acabo de convertir, voy a decir que la culpa la tiene mi mamá porque me llevó a la fuerza. O sea, no se preocupen, ni siquiera piensen qué van a decir. Sino, fíjese bien lo que está diciendo aquí, sino lo que les fue dado en aquella hora, eso hablen, porque no hablarán por ustedes, o lo que ustedes crean, sino hablarán, ¿qué dice? Lo que les dé el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedería si a mí me agarran y no tengo el Espíritu Santo? Entonces sí tengo que ponerme a pensar qué voy a decir. Porque lo menos que me va a hablar es el Espíritu Santo. Pero, yo no sabía que tenía que tener el Espíritu Santo. Cuando haya persecución y te agarren, ¿dónde andará el Espíritu Santo? No sabes dónde está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no aprendimos que es parte de la vida nuestra como hijos de Dios. Pero aquí dice que cuando hay persecución a la iglesia, ni te preocupes ni pienses lo que tienes que decir, porque lo que tengas que hablar, el Espíritu Santo te lo dará. Por eso los discípulos de la primera iglesia no se preocupaban si los agarraban, si los encarcelaban. Más bien estaban cantando adoración y alabanza. ¿Y cuánto tiempo me irán a tener aquí? ¿Que me irán a cortar la cabeza? Nomás unos cuantos palos. No pensaban. Y luego, ¿qué sucedía? Temblaban y las puertas se abrían. No tenían que preocuparse porque, me irán a matar, El Espíritu de Dios está siempre con la iglesia, por los siglos, amén. Es que ese fue el trabajo que le asignó el Padre en este tiempo, en estos siglos que están pasando, que estamos cruzando esta generación. Y esta generación de chiquitos, si Cristo no viene pronto, tendrán que aprender y enseñárseles quién es el Espíritu Santo y dónde está y dónde debe de trabajar el Espíritu Santo. Y la iglesia debe ser la portadora, la verdadera, del entender de cómo se funciona y se trabaja de la par con el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Es tremendísimo ver una iglesia con la ausencia de la vida del Espíritu. ¿Sabe por qué es tremendísimo? Porque una iglesia con la ausencia de la vida del Espíritu está llena de contiendas, de ira, de pleitos, de desavenencias, de disensiones, de injusticias, de malas cosas, comportamientos dañinos y dolosos. Aquí ahorita somos los super santos, ¿sí o no? Pero usted cuando salga de aquí, ¿va a seguir siendo el super santo?
¿Verdad que no me puedo contestar así como que, ay, pastor, no me toques las fibras más profundas de mi ser? Es que sí tenemos que seguir siendo los super santos. Si usted aquí es el santo de Dios, en la calle es el santo de Dios por el Espíritu de Dios. Porque si no lo tiene, usted puede golpear, robar, matar, mentir, injusticia, y como no está el Espíritu, ¿quién le va a decir que está cometiendo injusticia? ¿Pero por qué no está el Espíritu? ¿Era porque usted nunca ha entendido que necesita la vida del Espíritu para ser como Cristo? Para el ungimiento de Cristo fue por su Espíritu. ¿Se acuerdan lo que pasó en Cristo cuando levantó del agua? Dice, recibió la unción del Espíritu, el poder del Espíritu, presencia del Espíritu vino sobre él en forma de cabra. ¿Y qué pasó con Cristo? Hizo lo que tenía que hacer a toda cabalidad. Entonces el Espíritu de Dios está presente en la vida de la iglesia cotidianamente. No es temporal ni cada 15. Bueno, dentro de 15 días vamos a la cabaña, seguro que ahí está el Espíritu. Ahorita no sé dónde ande, pero allá sí lo ve allá. Entonces usted está 15 días huérfano. Y un día aquí está acompañado del Espíritu. Así no es. Así no es. La vida de la iglesia se desprende de la vida del Espíritu. La integridad, la rectitud, la honestidad, el comportamiento santo se desprende de la santidad del Espíritu trabajando en tu vida, en mi vida, en la iglesia. Amén, mis amados. No es de que no es ocasional, no es temporal, no es que si a ver si el Espíritu le da ganas de venir a mí y trabajar conmigo. No es eso. Porque definitivamente no se cansa, ¿sí? Ahora vean Lucas 1:15, vean. Vean lo que sucede cuando el corazón del hombre está enfocado en Dios y rendido a Dios y entendido de que su vida depende de Dios. No depende ni de lo que sé, ni lo que tengo, no depende de nada de eso, de lo que es Dios en mi vida. Lucas 1:15. Vamos ahí para que... Cuando lo tengan... Usted sabe que antes de Cristo estuvo Juan, su primo, Juan el Bautista, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice? Él anunció y dijo, el que viene tras de mí será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, dice aquí. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este es Juan el Bautista hablando de Jesús. Anunciando que el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, tenía la necesidad de ser ungido y la presencia del Espíritu Santo en su vida aún antes de nacer. Es como si, tenemos a Génesis. Mi niña está embarazada ahorita, ¿verdad? Bueno, pues ese chica, no me digas que debe ser ungido desde tu vientre por el Espíritu Santo. ¿Quién más aquí? A ver, nomás, no hay más. Gloria a Dios. Es que ya vemos muchos bebés en el mundo. Hay muchos bebés. Entonces, no, cálmese, pastor, cálmese, no me dé tan buenos augurios. Pero aún desde el vientre de una mami que esté en el camino de Dios, ya debe decir, aquí está ungido este nuevo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Desde el vientre. Porque yo miro que Jesús, nuestro Señor y nuestro Cristo, Juan lo anunció y dijo, desde el vientre será lleno de la vida del Espíritu. Ya cuando salgan y se digan, tendrá que dar el ejemplo de lo que es estar lleno del Espíritu. Cuando nace de nuevo, que no lo necesitaba, pero tenía que poner el ejemplo de lo que se hace. ¿O usted cree que Jesucristo necesitaba nacer de nuevo?
Pues él no había muerto nunca, él nació vivo para Dios. Nosotros necesitamos nacer porque nacemos muertos para Dios, terrenalmente. Pero tenía que poner el diseño y el ejemplo de cómo se hacen las cosas en el camino de Dios, en ningún otro, solo en el camino de Dios. Ahora, en Lucas 1:35 ya el Espíritu está manifestándose en la vida de Cristo, de Jesús, ya está ahí, y aquí en la vida, por ejemplo, pues estamos hablando, ya lo tiene Lucas 1:35, aquí le está hablando el ángel a María. Respondiendo el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Otra vez el Espíritu. Ay, el Espíritu, hombre, donde quiera se mete. Sí, donde quiera. Y en tu vida tiene que estar más metido que en ningún lado. La vida de Dios, la presencia de Dios, la guianza de Dios, el reconocimiento de Dios, lo que te valida como hijo y como iglesia, es el Espíritu. Respondiendo el ángel le dice a María, el Espíritu Santo viene sobre ti. Trabajó en Jesús, en Juan, en María, en los apóstoles, en los discípulos, en Rey David, en todo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Rey David, los apóstoles, si usted quiere, en Juan, se le aparece un ángel a José cuando se entera de que está encinta María. ¿Qué quería hacer? Dijo, no, lo primero es dejarla, pero ¿qué le sucedió? Entonces a José le aparece el ángel y le dice, cálmate, tranquilo, no pasa nada, que todo está en control, no te me aloques. Y le explica que tiene que recibir a María en la vida de José, luego en la vida de Juan, luego en la vida de Jesucristo y luego en la vida de la iglesia, mis amados. En la vida de la iglesia. Hoy quiero que puedas darle capitalización a eso, en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces, entendemos que esto no es ocasional, no es temporal, no es accidental, no es circunstancial tampoco, no es nada de eso. Es una permanencia de la vida del Espíritu en tu vida. Es de que tú puedas entender y decir, no hombre, yo sí en el Espíritu estoy frito, más que frito. Ya doblemente frito estoy. Necesito ya, si en un momento dado no he puesto la atención necesaria, suficiente, a quién es el Espíritu de Dios, este es el tiempo de ponerlo. Para ti, para mí o para cualquiera que se ha olvidado de que hay un Espíritu de Dios puesto por Dios, dejado hace 2000 años en lugar de Cristo para trabajar con la iglesia. Para trabajar con el cuerpo, para trabajar con el Hijo de Dios. Para que no ande regando la calzada. Para que no se desvíe, para que no ande como barco sin timón. Porque eso sucede con mucha frecuencia, mis hermanos, cuando no entendemos que la vida del Espíritu gobierna, o debe por lo menos gobernar nuestra vida. Pero si nosotros mismos no le damos la oportunidad, no le damos la entrada, no le damos el reconocimiento, no le damos el lugar que Él le corresponde y merece y tiene, pues entonces, ¿cómo puede trabajar en nosotros? La Escritura nos habla de que el Espíritu Santo se le contrista, se le entristece. ¿Sabe cuándo sucede esto? A ver, alguien dígame cuándo sucede esto. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Cuando
nos desviamos, Cuando no nos metemos al gobierno, cuando no estamos bajo gobierno, cuando lo ignoramos, desobedecemos, cuando pecamos, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no sabemos que hay Espíritu Santo aquí en la tierra con la iglesia, cuando lo ignoramos olímpicamente, como decimos, cuando lo ofendemos sin tomarlo en cuenta para las decisiones a veces más importantes de la vida, como la gente que, por ejemplo, tantos hermanos, pastor, me voy al norte, pastor. ¿Y quién te mandó al norte? Pues yo ya me voy al norte. Espérame, ya siquiera le pediste permiso a Dios. No, Dios no está en esto. Dios es espiritual, yo me voy al norte porque voy a buscar el sueño americano. Yo sé y entiendo de la escritura que dice que Dios es el que fija en ti el límite de tu habitación. ¿Por qué cree usted que vivimos en Acapulco? ¿Por qué cree usted que vivimos en Acapulco? Ay, pastor, es que yo fui accidental, yo una vez. No, es que Dios es el que fija en ti el límite de tu habitación. Yo no nací en Acapulco, ustedes lo saben, el 99%, ¿verdad que lo saben? Soy ex chilanguito. Nací en la Ciudad de México. ¿Y usted cree que el Espíritu... A ver, Eduardito, a los 6 años me trajeron a Acapulco. Te voy a llevar a Acapulco, ¿te quieres ir? No me preguntó nada de eso, Dios a mí. Él solo dijo, te vas para Acapulco. Llegué aquí en el año 60 y aquí continuó. Mas ahora le he dicho, Señor, por tu espíritu llévame a Europa, llévame donde quiera, yo estoy listo para ir a las naciones. Pero yo nunca le he dicho, llévame a Europa porque allá hay euros. O llévame a Norteamérica porque allá hay dólares. Sí, aquí hay pesos y valen lo mismo que los dólares. Si Dios está contigo, sabes vivir bien con lo que tienes. Y si no está contigo, así tengas todo el oro del mundo, vives en la miseria espiritual. Por eso cuando a mí alguien me dice, me voy al norte, pastor, me dan ganas de darle de ida y de regreso. O sea, ¿ya te dijo Dios que te vayas? Ay, no, pero pues Dios, Él no sabe mis problemas, no sabe cómo me las he visto. No, pues sí, pobre Dios, no sabe nada, pobrecito Dios. No, el que no sabe nada eres tú. Que te quieres mover sin su permiso, sin su anuencia, sin que Él te diga, te voy a mandar, pero no te voy a mandar a que hagas dinero, te voy a mandar a que establezcas mi reino a donde te estoy mandando. Imagínense que a estas alturas yo les dijese, me voy a Europa porque allá hay euros y tengo que dar muchos euros. Automáticamente aléjese de mí cuando yo haga eso. ¿Sí? Es que no entendemos a veces los caminos de Dios. Creemos que sabemos, no sabemos nada como debemos saberlo, dice la Escritura. Aquel que cree saber algo no sabe nada. Y el que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso a Dios se le pregunta y se le consulta. Y si tú por ahí tienes hijos que han tenido ese gusanito de que, ay, cuando yo crees que me voy a ir, ¿para quién sabe dónde? Tú no te vas a ningún lado, a menos que Dios te mande. Pero primero, en el camino de Dios Él te va a decir. No es malo, si, a ver, que mis hijos, si están jóvenes y se quieren ir al mundo, váyanse, pero cuando Dios los lleve. Porque van a ir a predicar el Evangelio, no van a ir a estar viviendo como reyes, que es lo que creen que pueden lograrse, que a veces ni se logra y más que encuentran fracaso que victoria. No es así. Es que es la perfecta voluntad de Dios en la vida del hijo. En la que no son hijos, pues entonces hagan lo que se les dé la gana. Pues no hay rienda para ellos. Pero los hijos de Dios no pueden ser de esa manera. Por eso vuelvo a decirles, si un hermano me dice, ya me voy a norte, ¿y por qué te vas? Es que allá se gana en dólares. ¿Y aquí? No, aquí pesito, el pesito. Ajá, y no comes, o cuántos años te has dejado Dios sin comer, o días, o qué. No, pero allá hay dólares.
¿Qué incongruencia es esa? Pastor, me voy porque Dios me ha hablado, confírmemelo, ore, voy a irme a tal lugar, Europa, Asia, África, el norte, América, Sudamérica, y ya me dijo dónde voy a llegar, establecer el reino, y ya tengo todos los contactos y ya Dios me abrió la puerta. Pero te está tardando, vete lo más rápido que puedas. Digo, es otro cantar, ¿no? Es otra historia. Es que Dios me dijo que me va a llevar y ya me dijo cómo y con quién y ya me reveló. Ah, perfecto, ahora nomás asegúrate que es Dios y vamos. Hasta yo te doy para el pasaje. No, mis amados, una iglesia sin la vida del Espíritu está más que muerta. Una iglesia sin la guianza del Espíritu no puede llamarse iglesia, al menos no la de Jesucristo. Llámenle como quieren, cualquier nombre que le quiera poner, pero la verdadera iglesia de Jesucristo no se llama. Amén. Termino diciéndoles esto. En el capítulo 14 de los Hechos, es el que estamos ahorita leyendo. En el verso 3 dice que los discípulos hablaban con denuedo, con confianza en el Señor y con testimonio, haciendo señales y prodigios y maravillas. Capítulo 14, lo tendría que leer todo. Ahí no habla, en ningún versículo habla de la presencia y el mover del Espíritu. Por eso tomé solamente este verso donde dice que los discípulos hablaban con denuedo, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucho arrojo. ¿Qué es denuedo? ¿Alguien entiende esa palabra? Hablaban con denuedo, con muchas ganas, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho arrojo, con denuedo. O sea, no los detenía nada, no los callaba nadie, hablaban con denuedo la palabra. Pero también había confianza en el Señor. Si me encarcelan no me importa, Dios tiene control de mi vida. Si me matan pues tampoco me importa, me voy con el Señor. O sea, el pensamiento de la iglesia del primer siglo fue extraordinario porque conocían la vida del Espíritu y porque no les importaba lo que les pasara. A diferencia de la iglesia de hoy, del siglo XXI. Por eso se puede portar diferente, porque no entiende la vida del Espíritu. Pero ellos tenían la confianza. Ellos conocían del Señor, oían constantemente. Yo a veces me pongo a pensar cómo es una iglesia en donde el Espíritu de Dios está todos los días hablándole para que haga algo. Nos ha parecido a nosotros el Espíritu de Dios bien hacer esto y hacer lo otro. ¿Han oído ustedes alguna iglesia que diga así o que se exprese así del Espíritu? Yo honestamente no. Y mire que conozco muchas iglesias. La iglesia acá, la de allá, la del norte y el sur de Acapulco, la que está en la Ciudad de México, la que está por allá en el Estado de México, la que está por acá en Oaxaca. Pero los discípulos de este siglo, que conocían al dedillo el mover del Espíritu y la vida del Espíritu, hablaban con denuedo, con confianza, daban testimonio de quiénes eran en el Señor, y esto lo acompañaban de señales, prodigios, maravillas y milagros. La vida del Espíritu en la iglesia nos lleva a ser extraordinarios y a ser sobrenaturales en lo que a prodigios y maravillas se refiere. Señales que acompañan a los creyentes, a los hijos, a los convertidos, según Marcos 15:16 o 16:15-16, que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre los que creen hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si comiesen cosas mortíferas no les pasará nada. Es una vida extraordinaria, mis hermanos. ¿Quién la quiere? Amén, pero nadie levanta la mano. Solo yo la quiero.
Apúntese, pueden levantar la mano, apuntarse. Apúntese. Marcos 16, 15, 16, 17, ¿qué dice? Estas señales seguirán, no que vosotros vamos a seguir a las señales nos siguen a nosotros. Donde yo voy dejando un camino de milagros, de prodigios, de maravillas, porque las señales me vienen siguiendo, no es de que, ¿dónde están las señales? ¿Dónde están las señales? Para correr tras ellas, no. Las señales deben seguirte a ti, no tú a las señales. Bueno, al menos eso dice Marcos, ¿no? Por eso léalo, pues hoy no se lo estoy leyendo, pero me lo está trayendo el Espíritu a dárselo. Marcos 16, 15, 16, 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, porque no creyere será condenado. Estas señales llegarán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos y comieren fuera mortífera. Ahí lo va a leer. Y es en la vida de la iglesia de hace 2000 años y debe ser la vida de hoy de la iglesia, pero por el mover del Espíritu Santo en la iglesia, porque nadie puede llevarte a hablar nuevas lenguas si no está el Espíritu Santo llenando tu vida con la evidencia de que hables nuevas lenguas. Entonces la iglesia tiene que interesarse cuando oye por primera vez, ¿qué es eso de las nuevas lenguas? Pues preguntan, otra vez lo mismo que les digo toda la vida, pregunten si no saben, hermanos. Cuando yo me convertí a Cristo, hubo gente que choqué por andarla todo el día tras ella preguntándole. A ver, dígame, pastor, ¿esto qué? No entiendo, aquí explíqueme, acá explíqueme. Cómprate un libro, cómprate un tratado, cómprate, y ahí leí, me comí todo lo que pude en mis primeros años de cristiano. Tenía un hambre tan tremendísima de conocer de Dios y saber quién era Dios. Entonces, así debe ser usted. De esa manera va a darle cumplimiento, y su nombre aquí, Marcos 16, 15, le pongo mi nombre aquí. Estas señales seguirán a Eduardo, en mi nombre Eduardo echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, en mi nombre Eduardo si come cosas mortíferas, ¿no? Es para usted debe encontrarse escrito en esa porción de la Escritura. Es para usted, para la iglesia. No es para Cristo, es para usted, para la iglesia. Cristo ya fue lo que tremendísimo, que nos mostró que todo se puede hacer. Pero Él dijo, me voy, no tengan pena, no se preocupen. Me vieron hacer muchas cosas, ustedes serán mayores. Yo he vencido, he dado autoridad, que dice Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo los autorizo a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Evangelio es lo más maravilloso que el hombre puede encontrar y descubrir, pero tiene que meterse a profundidad. A profundidad, por eso Dios dice escudriñe, no nada más lean por encimita de correcto y te tropiezo, eso cualquier periquito que le enseñe lo hace. No, necesitas meterte a profundidad y entender el corazón de Dios y que Él te diga para qué te llamó, te formó y te hizo. Amén. Amén. Si no, mi hermano, yo no sé qué tenemos de Dios, qué pretendemos, o que creemos que Dios al final de cuentas me va a llevar a la gloria. Perdóname, no te va a llevar a ninguna gloria si no das la talla. Ninguna gloria. De Él no. Debemos de saber. Ocuparnos. Y no permita que venga el engaño de que no me hablan, no me dicen, no me preguntan, no sé, que ya se olvidaron de mí, no, esos son engaños del diablo. Porque si todo el mundo en la tierra se olvida de ti, Dios no se ha olvidado. Pero Dios te dijo, búscame y luego pídeme, y entonces yo te daré por herencia a las naciones. Busca mi reino, busca mi justicia. Ahí no dice, he puesto al pastor y a tu hermano discipulador para que te tome de la mano y te lleve a buscar el reino de Dios y para que te lleve a buscar y encontrar la justicia. No dice nada de eso. A título personal, si tú me buscas y buscas mi reino y mi justicia, entonces yo te responderé. Y desde el Antiguo Testamento dice, si tú te humillas delante de mí y oras y buscas mi rostro y te arrepientes de tus malos caminos, entonces y solo entonces
Yo te oiré desde los cielos y perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Amén, puesto de pie mis amados hermanos. No hay absolutamente nada más maravilloso que estar en una profundidad de conocimiento con Dios para poner por obra todo lo que nos ha mandado y ser como Dios nos ha determinado y diseñado para ser. Para eso nos salvó. Amén. No nos salvó para seguir haciendo lo mismo de siempre. Para eso no te salvó. Te salvó para que seas prendido, despierto, activo, yendo un paso más adelante de las tinieblas. Ahora, antes estábamos a la par y atrás de la, ahora vamos un paso adelante de las tinieblas, por cuanto no desconocemos las maquinaciones de las tinieblas, hermanos. ¿Qué van a tratar de hacer? Seguirte aventando para afuera, seguirte tratando de sacar del camino de Dios. Y si tú no aprendes a defenderte, la pregunta es, ¿quién te podrá defender más por ti? ¿Quién? Si tú no te interesas a título personal, ¿quién se va a interesar? Ah, el pastor, sí, yo estoy muy interesado, pero ¿de qué me sirve que tú no te intereses? No, el pastor me ayuda en todo. Sí, pero si tú no te ayudas a ti mismo, ¿de qué va a servir mi ayuda? O sea, quisiera que hoy pueda entender esto. Ay, a mí nadie me habla. ¿Y tú por qué no hablas? O sea, es que no entiendo a veces. Esas quejas son de toda la vida de la iglesia, ya se tienen que terminar. Como el pastor no me ha hablado, yo ya no voy a los cultos. Es que si el pastor no es tu salvador, el pastor es un guía nada más espiritual para que te diga, hey, detente, hey, síguele, hey, por allá no, hey, por acá sí, hey, ¿por qué hiciste esto? Y esto es con la guianza del Espíritu. Pero el pastor no es el salvador. Usted no se ve, ay, el pastor ya se murió, ya me morí yo. No, si el pastor no es salvador de nadie, si con trabajo está salvando su propia vida. Imagínese, si me entiende. Al contrario, este nombre, yo al pastor cuando se ponga, yo voy a estar a su lado allí. Pastor, ¿qué quiere que haga? Dígame en qué sirvo. No sirvo para nada, pues también dígame. Métame a servir o qué cosa. O sea, pero el pastor no es Dios. Por favor, entiende eso hoy. El pastor no es Dios. El pastor no salva a nadie, ni nadie salva al pastor. O sea, usted tiene que, a título personal, agárrese del Dios. Usted fue agarrado para agarrarse. Y entonces a 20 uñas y a 30 uñas y dígame, Señor, dime, ¿qué hago hoy, qué no hago? ¿Por dónde me meto y por dónde no? O sea, ¿qué hago y qué no hago? No, esto que hice, dime si estuvo bien, estuvo mal, o voy bien o me regreso, ya tiré el hacha, voy a regresar donde me cayó. ¿Se acuerda de un profeta, quienes conocen la escritura? Ahí va que le cae el hacha en mitad del río y él seguía caminando, y el hacha, ¡ay, santo, el hacha! ¿Dónde quedó el hacha? Y regresó a buscar el hacha. Ya había perdido el motivo y el propósito, la herramienta, lo que usted quiera. ¿Y qué cree que hizo Dios? Le sacó el hacha a flote. Yo no le había sacado nada. Le sacó el hacha y volvió a encontrar el propósito que había perdido. Pues ya andaba sin hacha, pues ¿para qué? Si no traes hacha, ¿para qué? Le van a matar a la primera. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Espero que por el Espíritu entienda. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa hora. Bendecimos tu maravilloso nombre. Maravilloso nombre, Dios. Nos amas tanto. Hoy es tiempo de valorar, y tiempo de entregar, y tiempo de reconocer, y tiempo de estar en tu misma presencia. Te damos el honor eterno y la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios nos prenda de palmas a nosotros.